Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos les encanta, especialmente a aquellos que como yo, somos fans de las historias llenas de pasión superíndice 3N, drama y esos momentos que te hacen suspirar. Vamos a hablar de dramas turcos románticos. Pero no solo eso, sino también copyright N, y esto es crucial. Vamos a descubrir CU superíndice 3 mo superar ese vacuo existencial que sentimos cuando terminamos uno de estos dramones que nos roban el corazón superíndice 3N. Asu que prepun rense, tomen sus pau más menos vuelos y a compu, u con diéresis más menos m en este viaje emocional. Antes de empezar, como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido de mi canal y quieren más vídeos como este, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N. Significa mucho para mu. Ahora empecemos. Los dramas turcos románticos se han convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, ¿verdad? Y no es difícil entender por qué copyright. Estuvieron llenos de personajes complejos, tramas intrincadas, paisajes impresionantes y por supuesto, historias de amor que te hacen creer en el destino. Pero ¿qué copyright pasa cuando ese viaje emocional llega a su fin? CU superíndice 3 mo superamos ese vacuo que nos dejan esos personajes que se sienten como parte de nuestra familia? Pues bien, lo primero que debemos aceptar es que es completamente normal sentir esa tristeza. Hemos invertido tiempo, energía y emociones en una historia que nos ha conectado de alguna manera. Es como despedirse de un buen amigo. Asu que no te castigues por sentirte un poco melanco superíndice 3 lico. Permútete sentir. Aceptar esta tristeza inicial es el primer paso fundamental. Negar las emociones solo prolonga el proceso de duelo seriófilo, por Asu decirlo. Es como cuando terminas un libro que te ha fascinado, sientes un vacuo porque has estado viviendo en ese mundo con esos personajes durante un tiempo determinado. Y de repente todo se acaba. Los dramas turcos con su ritmo narrativo envolvente y sus personajes tan bien construidos, intensifican aún este sentimiento. Una de las primeras cosas que yo hago cuando termino un drama que me ha encantado es buscar contenido relacionado. Y aquí tienes varias opciones. Puedes buscar entrevistas con los actores, ver vídeos de True SDCU Maras, leer artículos sobre la serie o incluso buscar fanfics escritos por otros fans. Esto te permite extender un poco la experiencia y sentir que no es tú, abandonando completamente ese mundo que tanto te ha gustado. Además, es una excelente manera de descubrir detalles que tal vez te perdiste durante la transmisión superíndice 3N original. Sumergirse en el backstage de la serie puede ser muy revelador. Descubres la dinámica entre los actores fuera de la pantalla, los desafíos de la producción superíndice 3N, las copyright dotas del rodaje. Todo esto ayuda a completar la imagen que tienes de la serie y a sentir que sigues formando parte de ella, aunque sea de una manera diferente. Los fanfics, por otro lado, ofrecen una perspectiva completamente nueva. Son historias escritas por fans que exploran universos alternativos, situaciones copyrighticas o incluso secuelas no oficiales. Algunos fanfics son realmente creativos y te permiten seguir disfrutando de tus personajes favoritos en contextos diferentes. Otra estrategia que encuentro muy útil es analizar lo que me gustó superíndice 3 específicamente del drama. ¿Fue la química entre los protagonistas? ¿La trama llena de giros inesperados? ¿Los valores que transmito a la historia? Identificar estos elementos te ayuda a entender mejor tus gustos y a buscar otros dramas que tengan características similares. Por ejemplo, si te encanta superíndice 3 la tensión superíndice 3 en romántica y los juegos de poder en Erkencikus, podrás disfrutar de Kiral Kaik. O si te cautivo superíndice 3 la ambientación superíndice 3 en Istu superíndice 3 rica y el romance prohibido de Muteaye MYZYL, podrás darle una oportunidad a Diriliai, Ertuirul. Esta introspección superíndice 3N es clave para no caer en el ciclo de buscar dramas al azar y terminar decepcionada. Conocer tus preferencias te permite ser muy selectiva y aumentar las posibilidades de encontrar una nueva serie que te enganche de verdad. No se trata solo de buscar algo parecido, sino de entender que copyright es lo que te atrae de las historias y buscar esos elementos en otros dramas. ¿Te gusta el humor ingenioso? ¿Las tramas con suspense? ¿Los personajes con conflictos internos?
Identificar estas claves te ayudará a elegir sabiamente tu superíndice 3 y momará tu superíndice 3N. Pero no todo se trata de buscar reemplazos. A veces, lo mejor que puedes hacer es darte un respiro. Sumergirte en otro drama inmediatamente después copyright, ese determinar uno que te ha impactado mucho puede ser contraproducente. Te recomiendo que te tomes un tiempo para desconectar y enfocarte en otras actividades que te gusten. Lee un libro, sal con amigos, practica algún deporte, aprende algo nuevo. Esto te ayudará a recargar energías y a volver a los dramas con una perspectiva fresca. La desintoxicación superíndice 3N seriófila es fundamental para evitar la saturación superíndice 3N. Si te lanzas a ver otro drama inmediatamente, es probable que lo compares constantemente con el anterior y que no lo disfrutes tanto. Necesitas tiempo para procesar las emociones que te ha generado la serie que acabas de terminar y para abrirte a nuevas experiencias. Dedicar tiempo a otras actividades te permite recordar que hay vida mundo ese ayu de la pantalla y que tu felicidad no depende exclusivamente de los dramas turcos. Ahora hablemos de un tema importante, la idealización superíndice 3N. A veces nos dejamos llevar tanto por la magia de los dramas que empezamos a idealizar a los personajes y las relaciones que vemos en pantalla. Es importante recordar que estas son historias ficticias, creadas para entretenernos. La vida real es mucho más compleja y las relaciones tienen sus altibajos. No te compares con los personajes de los dramas ni esperes que tu vida amorosa sea como la de ellos. En cambio, toma lo positivo de esas historias y aplícalo a tus propias relaciones. La idealización superíndice 3N puede ser peligrosa porque genera expectativas irreales y te lleva a la frustración superíndice 3N. Los dramas turcos con su romanticismo exacerbado y sus situaciones extremas pueden distorsionar tu percepción superíndice 3N de la realidad. Es importante recordar que las relaciones reales requieren trabajo, compromiso y sobre todo, comunicación superíndice 3N. No esperes que tu pareja te rescate como en un cuento de hadas ni que tu vida sea perfecta como en un drama. Aprende de las lecciones positivas que te ofrecen las series, pero no te dejes llevar por la fantasía. Otra cosa que puedes hacer para superar la resaca post-drama es conectar con otros fans. Busca grupos en redes sociales, foros o comunidades online donde se discutan dramas turcos. Compartir tus opiniones, teorías y sentimientos con otras personas que entienden tu pasión superíndice 3N puede ser muy reconfortante. Además de eso, puedes descubrir nuevos dramas y obtener recomendaciones de otros fans. Formar parte de una comunidad te permite sentirte comprendida y apoyada. Puedes compartir tus momentos favoritos, debatir sobre los personajes, analizar las tramas y desahogarte sobre el final. Además de eso, los grupos de fans suelen ser una excelente fuente de información superíndice 3N sobre nuevos dramas, actores y noticias relacionadas con el mundo de las series turcas. La interacción superíndice 3N con otros fans también copyright N puede enriquecer tu experiencia, ya que te permite conocer diferentes puntos de vista y descubrir detalles que tal vez habías pasado por alto. No subestimes el poder de la música. La banda sonora de un drama puede evocar recuerdos y emociones muy intensas. Escuchar las canciones que te gustaron durante la serie puede ayudarte a revivir esos momentos especiales y a sentirte cerca de la historia. Además de eso, puedes buscar versiones en vivo de las canciones o covers hechos por otros artistas. La música tiene la capacidad de transportarte a lugares y momentos específicos. Escuchar la banda sonora de un drama turco puede evocar recuerdos vividos de las escenas, los personajes y las emociones que experimentaste mientras veías la serie. Puedes crear una lista de reproducción superíndice 3N con tus canciones favoritas y escucharla cuando te sientas nostálgica o simplemente quieras revivir esos momentos especiales. Además de eso, buscar versiones en vivo o covers de las canciones puede aún más añadir una nueva dimensión superíndice 3N a tu experiencia musical. Y hablando de revivir momentos especiales, ¿por qué copyright no volver a ver tus escenas favoritas? No tienes que ver el drama completo otra vez, pero seleccionar algunos episodios o escenas que te hayan impactado especialmente puede ser una excelente manera de recordar por qué copyright te enamoraste de la historia en primer lugar. Prepara palomitas de mouth, ponte CU superíndice 3 modo y disfruta de esos momentos mágicos una vez mu. Ese revisitar tus escenas favoritas te permite concentrarte en los momentos que realmente te han emocionado y disfrutarlos sin la presión superíndice 3N de tener que ver toda la serie. Puedes analizar los diálogos, la actuación superíndice 3N,
la dirección superíndice 3N y la música con mayor detenimiento y descubrir nuevos detalles que tal vez habías pasado por alto la primera vez. Además, ese es una excelente manera de recordar por qué copyright te enamoraste de la historia en primer lugar y de mantener vivo el recuerdo de esos momentos mágicos. Pero a ver, seamos honestos, a veces simplemente necesitamos un nuevo drama que nos atrape. Y aquí es donde entra en juego la investigación superíndice 3N. Investiga sobre nuevos dramas turcos que es tu copyright N por estrenarse o que ya hayan sido emitidos en Turquía. Lee sinopsis, mira trailers, busca opiniones de otros fans. Cuanto mu ese información superíndice 3N tengas, mu ese fácil será encontrar un drama que te interese y que te ayude a superar el vacío que te ha dejado el anterior. La clave para encontrar un nuevo drama que te enganche es la investigación superíndice 3N. No te conformes con ver los trailers Mood S populares o las sinopsis Mood S llamativas. Investiga a fondo sobre la trama, los personajes, el director, los actores y las opiniones de otros fans. Busca reseu más menos en blogs y foros especializados y presta atención superíndice 3N a los comentarios que hagan referencia a los elementos que te atraen de las historias. Cuanto mu ese información superíndice 3N tengas, mu ese fácil será tomar una decisión superíndice 3N informada y encontrar un drama que te interese de verdad. Y no te limites solo a los dramas turcos. Explora otros copyright neros y culturas. Tal vez descubras un nuevo amor por los dramas coreanos, los dramas chinos o incluso las telenovelas latinoamericanas. Hay un mundo entero de historias esperando a ser descubiertas. Ampliar tus horizontes te permite descubrir nuevas culturas, nuevas perspectivas y nuevas formas de contar historias. Los dramas coreanos, por ejemplo, suelen tener un estilo narrativo diferente al de los dramas turcos, con tramas Mood S ligeras y personajes Mood S adorables. Las telenovelas latinoamericanas, por otro lado, suelen ser Mood S melodramáticas y exageradas, pero también copyright N Mood S cercanas y familiares. Explorar otros copyright neros y culturas te ayuda a romper con la monotonía y a descubrir nuevas pasiones superíndice 3Ns. Ahora un consejo importante, no te presiones para superar el vacío de inmediato. Cada persona procesa las emociones de manera diferente y lleva su propio tiempo. No te sientas culpable por sentirte triste o por necesitar ese tiempo para superar la serie. Su copyright amable contigo mismo y permítete sentir lo que necesites sentir. La autocompasión superíndice 3N es fundamental para superar cualquier tipo de duelo, ya sea por la copyright vida de un ser querido o por el final de un drama que te ha marcado. No te castigues por sentirte triste o por necesitar ese tiempo para recuperarte. Permítete sentir tus emociones sin juzgarte y recuerda que cada persona procesa las emociones de manera diferente. Su copyright amable contigo mismo y date permiso para descansar, reflexionar y recuperarte a tu propio ritmo. Recuerda que los dramas turcos son solo una forma de entretenimiento. No dejes que afecten negativamente tu vida personal o tus relaciones. Man tu copyright en un equilibrio saludable entre tu pasión superíndice 3N por los dramas y tus responsabilidades cotidianas. Es importante recordar que los dramas turcos son solo una forma de entretenimiento y que no deben convertirse en el centro de tu vida. Man tu copyright en un equilibrio saludable entre tu pasión superíndice 3N por las series y tus responsabilidades cotidianas. No descuides tu trabajo, tus estudios, tus amigos, tu familia ni tus hobbies. Dedica tiempo a otras actividades que te hagan feliz y que te permitan desconectar de la pantalla. Recuerda que la vida es mucho ese que ver dramas turcos. Finalmente, y esto es crucial, aprende a apreciar el viaje. Disfruta de cada momento de la serie, desde el primer episodio hasta el último. No te enfoques solo en el final, sino en todo lo que la historia te ha hecho sentir. Recuerda que lo importante no es solo el destino, sino el camino. Apreciar el viaje te permite disfrutar plenamente de la experiencia y sacar el máximo provecho de cada momento. No te preocupes demasiado por el final ni te anticipes a lo que pueda pasar. Concéntrate en el presente y disfruta de cada episodio, cada escena, cada diálogo, cada personaje. Recuerda que lo importante no es solo el destino, sino el camino y que la verdadera magia reside en la experiencia de vivir la historia. Entonces, para resumir, superar la resaca post-drama turco requiere tiempo, paciencia y una combinación superíndice 3N de estrategias. Permítete sentir tus emociones, busca contenido relacionado, analiza lo que te gusta superíndice 3,
date un respiro, con u copyright date con otros fans, escucha la música, revive tus escenas favoritas, investiga nuevos dramas, explora otros GU copyright neros y sobre todo, su copyright amable contigo mismo. Y recuerda, este sentimiento es prueba de lo mucho que te ha impactado la serie, y eso es algo hermoso. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantará saber cuáles son sus estrategias para superar el vacuo que dejan los dramas turcos. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright dramas les han robado el corazón superíndice 3N últimamente? ¿Qué copyright hacen para seguir adelante? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que estoy aquí cada semana con contenido nuevo y emocionante. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.